Me has dado vida y me has dado vida eterna, Señor. Te interesas en mí, gracias. Gracias por tus planes, por sus pensamientos, porque son de vida y no de muerte, dice la palabra. Recibe toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Tú vives y reinas. Hoy, Señor, te estás moviendo y lo vas a seguir haciendo, Padre. Señor, ten misericordia, sana los cuerpos enfermos, liberta a los cautivos, llena de tu Espíritu Santo, cambia, transforma vidas. Padre, gracias. Gracias, Dios Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios es bueno, dice la Biblia, y para siempre su misericordia. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer en esta mañana la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sabe cómo Dios le habla a las personas? A través de la enseñanza de la Biblia. Amén. O sea, usted puede salir hoy diciendo, Dios me habló. ¿Y a dónde estuvo? No, fui a escuchar la Biblia. Y cuando yo escucho la Biblia, Dios me habla. Amén. Gloria al Señor. ¿Listos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Le pido el favor, apague su celular, póngalo en silencio, ¿sí? Para que no le interrumpa en el momento más bonito del culto, en el momento donde Dios esté haciendo hasta un milagro en su vida, le sonará y lo va a sacar de la bendición. Así que apáguelo, póngalo en silencio y es mucho mejor. Dice la Biblia de la siguiente manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos, no dejen de alabar, de bendecir, de glorificar a Dios. Recuerde que para eso nos creó Dios, para que le demos gloria, para que le demos honra y le demos alabanza. Amén. Quiero compartirle hoy una predicación que le he titulado Salvos con propósito. ¿Cómo se llama la predicación de hoy? Salvos con propósito. Mire, las epístolas, que son las cartas antiguas, en este caso como Primera de Pedro, contienen mucha enseñanza. Y en el primer capítulo de Primera de Pedro hay una enseñanza que da el apóstol guiado por el Espíritu Santo acerca de la gran obra de la salvación. En ese primer capítulo el apóstol Pedro muestra cómo fue que se diseñó, que se gestó este propósito de la obra de salvación. También muestra lo que incluye la obra de salvación, muestra los requerimientos de la obra de salvación. Pero, a mi juicio, cuando el apóstol llega al versículo 18, 19, 20 y 21 de Primera de Pedro 1, es como si el apóstol hiciera un pequeño resumen de lo que venía hablando en los versículos anteriores, y luego en el versículo 22 inicia otra idea que tiene que ver con lo que se viene hablando acerca de la gran obra de salvación, pero le da otro enfoque y tiene que ver con observarnos los que hemos sido alcanzados por esa obra de salvación, y tiene que ver con lo que nosotros tenemos como propósito práctico y fundamento después de haber sido alcanzados por esa gracia de Dios.
Algo así como que la Biblia nos dijera en el primer capítulo, mire, teóricamente esto es lo que abarca la obra de salvación, pero ahora hay un componente práctico, y ese componente práctico es lo que el apóstol va a comenzar a enseñarnos, guiado por el Señor, a partir del versículo 22. Algo así como que el Señor dice, usted fue salvo, a usted el Señor lo quiere salvar, y a los salvos Dios los salva con un propósito. Y comienza a decirnos unos propósitos que no son cosas tan extravagantes, pero que son puntuales y que nos llevan a que lo vivamos en el día a día. Porque nosotros, cuando somos alcanzados por la gracia de Dios, cuando somos salvos es para algo, hay un propósito. Por eso el nombre de la enseñanza, salvos con propósito. Amén. Y no es precisamente salir y decir, ahora soy salvo. No, es algo más que la Biblia nos va a empezar a mostrar. Entonces, comencemos a detallar en este versículo 22 cuál es uno de esos propósitos con los cuales el Señor salva a los seres humanos. ¿Qué tiene Dios en su corazón cuando salva a un ser humano, cuando lo rescata del mundo de tinieblas, del mundo del paganismo y lo trae a sus pies? Lo trae y luego le dice, y ahora quiero que unas cosas prácticas comiencen a suceder en su vida. Y el primero de ellos tiene que ver con lo que nos muestra este versículo en su segunda parte. Nótese que ahí dice para. Yo ya le expliqué que lo anterior venía hablando de todo lo que Dios hace para salvarnos a nosotros, y ahora que somos salvos, la Biblia dice ¿para qué? O sea, los propósitos que Dios tiene al salvarnos. Dice, para el amor fraternal no fingido. Número uno, Dios quiere que nosotros, los que hemos sido rescatados por su gracia, ahora nosotros comencemos a manifestar el amor de Dios a los hermanos. El texto dice, para el amor fraternal. Cuando dice de amor fraternal se refiere al amor de congregación. No se refiere al amor entre esposos, no, se refiere al amor dentro de congregación. Dios nos ha salvado para que manifestemos amor fraternal. Eso significa que el cristiano, que el evangélico es tomado del mundo y es puesto en una familia espiritual que se llama la iglesia. Y en la iglesia no solamente hay una persona ni dos, en la iglesia pueden haber 10, 15 o 20. Pero cuando lo extendemos, nos damos cuenta que la iglesia no solamente somos nosotros acá, sino que hay muchos lugares donde se está alabando al Señor, se está predicando la palabra, que también son la iglesia del Señor. Entonces hemos sido salvados, hemos sido puestos ahí dentro de ese cuerpo llamado la iglesia, y tenemos una función, manifestar el amor fraternal. Pero el texto es claro cuando dice de una manera no fingida, o sea, con realidad y con transparencia. Entonces, si a mí la Biblia me dice que Dios me salva y es para que yo ahora comparta de ese amor fraternal, significa que ese amor ha sido puesto en mi vida, porque yo no puedo dar de lo que yo no tengo. La Biblia es clara cuando dice que de lo que tenemos, damos, ¿sí? De lo que nosotros tenemos, eso damos. Entonces, primero, nosotros mismos, los que hoy estamos llamados a compartir amor fraternal, hemos sido impactados y hemos saboreado amor, y no tanto de la gente, amor de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara en Romanos 5, versículo 8, cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hizo Dios cuando nosotros estábamos en una vida de pecado? Envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cuál es la muestra del amor de Dios?
que envió a su Hijo a morir por nosotros. O sea que una persona que es salva, una persona que se convierte a Jesucristo, comienza, por así decirlo, a saborear el amor de Dios. Porque por amor de Dios es que nosotros no morimos antes de haber conocido el Evangelio. Porque si nos fuésemos muertos sin arrepentimiento, si confesara a Jesucristo como el Señor y el Hijo de Dios, nos hubiésemos perdido. Porque la Biblia dice que todo aquel que cree y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor será salvo. Y nosotros ni siquiera entendíamos bien esto de que Jesucristo es el Hijo de Dios o el Señor. Y si no entendíamos que era el Hijo de Dios o que era el Señor, pues mucho menos nos hubiésemos convertido o arrepentido. Entonces, el amor de Dios se manifiesta en que envió a su Hijo a morir por nosotros. El amor de Dios lo hemos saboreado en que cuando estábamos por allá perdidos, mis amados, no morimos en una borrachera de esas. Usted tal vez no fue víctima de una bala perdida. Usted tal vez en esa riña en la que se vinculó y dice, yo ni sé cómo es que yo soy de buena. No, usted no fue de buena. El amor de Dios fue el que le guardó la vida de que de esos tiros, de esas puñaladas no lo fueran matado, hermano. El amor de Dios, que el diablo cuida a sus borrachos. No, hermano, esos son cuentos que no tienen ningún sentido. El diablo lo que quiere es arrastrar gente al infierno. El que cuidó a ese borracho fue la misericordia y el amor de Dios. Amén. Entonces, hemos saboreado el amor de Dios. Antes no lo comprendíamos, hoy lo entendemos y decimos, la verdad es que la misericordia de Dios ha sido tan grande, su amor ha sido tan grande, que hoy soy lo que soy es por el amor de Dios, por la bondad de Dios. Entonces, como hemos saboreado el amor de Dios, estamos llamados a compartir el amor de Dios. Y llamados a compartirlo de una manera fraternal, como lo leímos en Santiago 1, versículo 22. Ahora, ¿el amor de Dios a dónde estará? Porque esa es una pregunta válida, ¿no? El amor de Dios, ¿dónde estará el amor de Dios? ¿A dónde existirá el amor de Dios? Pues la Biblia a nosotros nos dice que el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Eso qué significa? Que el amor de Dios radica en el corazón de todo aquel que ha venido a los pies de Jesucristo. Porque aquel que se convierte a Jesús recibe la promesa del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que por el Espíritu Santo, entonces recibimos también esa carga, esa dosis del amor de Dios. O sea que el amor de Dios no hay que buscarlo, no sé por allá en dónde. El amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por eso es que hay textos de la Biblia que le dicen al cristiano, vestidos de amor, revestidos de amor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que Él ya puso ese depósito de amor en nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que comenzar a orarle a Dios, Señor, dame de tu amor. No, el Señor dice, no me pida lo que ya le di. Entonces, ¿cuál sería la oración correcta? Señor, que ese amor tuyo que ha sido derramado en mi corazón se manifieste. Eso es distinto. Yo no tengo que pedirle a Dios de su amor porque ya Él me lo demostró y ya Él lo derramó en mi corazón por el Espíritu Santo. Ahora, lo que yo tengo que hacer, lo que a mí me corresponde es orar al Señor para que el amor de Dios que Él ha puesto en mi vida se manifieste. Cuando el amor de Dios se manifiesta en mi vida, entonces ¿qué hace? Yo puedo comenzar a compartir ese amor de Dios de la manera que Él quiere, de una manera fraternal y de una manera, hermanos, de una manera pura, de una manera no fingida, como dice el texto de la palabra de Dios. Usted está puesto para manifestar a otros el amor de Dios. Pero escúcheme, la gente en medio de este mundo que estamos, donde los valores se han invertido tanto, hemos llegado a pensar que el amor consiste
en pasar por alto, que el amor consiste en no enseñar la verdad, que el amor consiste en tolerar la maldad y el pecado. Mire, pero eso no es lo que la Biblia registra como el amor de Dios para los hombres y que pone en nosotros para compartir. El centro del amor es Dios. Y sabe, el centro del amor de Dios se manifiesta en su palabra. Y yo en la Biblia observo a un Dios cargado de amor, que es todo amor, que me dice esto sí y esto no. Óigame, Dios, el centro del amor, la fuente perfecta del amor, a través de su palabra, me dice esto sí, esto no. ¿Cómo el Dios de amor se atreve a prohibirme cosas? Pues si lo quiere poner de esa manera, le tengo que decir que sí. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son para el beneficio nuestro, no de Él. Yo le quiero explicar algo. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, no robe, no es porque a Dios le va a hacer falta lo que usted se robe. Dios es el dueño de todo. Mire, una persona puede ir y robar el Banco de la República si quiere, y Dios sigue siendo el mismo Dios. A Él como Dios, o sea, le ofende en su santidad, pero no le afecta en nada, porque el pecado ofende la santidad de Dios. Pero que a Él le haga daño, que porque de pronto, como robaron el Banco de la República, Dios quedó sin recursos. Voy a ponerlo de esa manera. No. Pero ¿sabe qué le pasaría a usted si lo llegan a coger después de haberse robado el Banco de la República? Pues eso es lo que Dios le quiere evitar. El problema que se le viene sobre su vida. Entonces, los mandamientos de Dios son barreras de amor. Es como cuando una persona va al médico y el médico diagnostica algo que no es bueno. Entonces el médico dice, mire, usted tiene unas afectaciones en su estómago, yo le recomiendo que por favor no ingiera, no sé, voy a inventarme algo, bananos, porque le hacen daño para el problema que usted tiene, no sé, en su colon. Ay, qué doctor tan malo. No, qué doctor tan bueno, porque le dio con el chiste y le está diciendo lo que le afectaba y le dice tenga cuidado. No, usted se va para la casa y coge 4 bananos de esos bien grandes y se los come. ¿A quién le va a doler el estómago? ¿A usted o al doctor? ¿A usted? ¿Quién se echó el problema encima? Quien infringió el mandamiento. Entonces, recuerde, los mandamientos de Dios no son por causa de Él, son por causa nuestra. El que se beneficia o se mete en el problema es usted o soy yo, pero no Dios. Él sigue siendo el Señor, porque Él es perfecto y a Él nada lo tienta y nada lo puede tentar, o sea que Él está por encima de nosotros. Y nada de nuestras maldades o de nuestros aciertos lo pueden perjudicar o lo pueden dañar. Recuerde, amor también tiene que ver con la capacidad de decirle a alguien, esto no le conviene. La Biblia dice que debemos amarnos fraternalmente. Sí, y eso tiene que ver con orar. Mire, si usted ha orado por alguien que se ha apartado de los caminos de Dios, en usted ya se está manifestando el amor fraternal. Si usted ha orado aún por personas que usted tal vez ni conoce, pero para que sean salvas por el poder de Dios, en usted se está manifestando el amor de Dios. Mire, si usted le ha dado una mano amiga a uno de sus hermanos en algún momento, ya se ha comenzado a manifestar en su vida el amor de Dios. Y muy bien, porque para eso nos llamó Dios, alabado sea su nombre. Pero esto también tiene que ver con que en algunos momentos, cuando vemos a un hermano que está haciendo algo que no es correcto,
lo invitemos a tomar un café. Hermano, venga, nos tomamos un café. Yo supe que usted realizó esto. Sí, hermano. Eso no está bien. Tenga cuidado, corríjase. Porque yo conocí a personas que hicieron lo mismo y hoy la situación es difícil. ¿Eso es amor? Claro, eso también es amor. Porque le estamos dando un consejo a tiempo. Pero sabe, esto de compartir el amor fraternal se quiebra mucho en las iglesias, es porque a la gente le gusta hablar, pero no aconsejar. Y ahí hay una diferencia. Yo tengo un dicho y es que yo no mando razones. Yo cuando tengo que hablar con alguien, le digo, hermano, venga, esto no le conviene. Una vez un hermano ya llevaba un buen tiempo considerable y aún decía cosas que no convenían, grosería. Le dije, venga, a usted como hijo de Dios, a usted ya no le conviene decir groserías. Uy, sí, hermano, sí. Entonces téngalo en cuenta, porque eso corta la bendición y no glorifica a Dios. Y ya, no es más. Pero no es irme donde Santiago y decirle, sí sabe que el hermano Pepe Pérez, bueno, aquí no hay ningún Pepe, ¿cierto? Si hay un Pérez, pero es otro nombre, no, él no es, él es un buen muchacho, ¿sí? Sí sabe que Pepe Pérez está de grosero, pero es aquí para que oremos. Julio, usted que y a todos los que les va a decir son los de confianza de él. El chismoso tiene eso, usted que es de confianza mía. ¿Cómo le parece que Pepe Pérez está de grosero? Pero eso sí, nadie más. Nuri, usted que es de las antiguas acá, que la conocimos desde más pequeña, sí sabe que Pepe Pérez está de grosero. No. Eso lo que hace es quebrar esto. No, vamos donde Pepe. Démosle un café a Pepe y aconsejemos a Pepe. Y si Pepe se enojó, tendrá que volverse a contentar. Amén. Si prestó atención, gloria a Dios. Y si no, bueno, la Biblia dice que ya es asunto de él. De pronto Pepe dice, es el tercer hermano que me da el consejo. Gracias, voy a tomarlo. Ganamos, alabado sea Dios, lo restauramos. Entonces fuimos salvos, no para caminar y decir, ahora soy salvo. No. Estamos en esto, es para compartir ese amor fraternal de Dios. Mire, somos una familia. Y la iglesia debe ser el lugar de refugio. Óigame, la iglesia debe ser el lugar de refugio. No el alcahueteadero de sinvergüenzas, perdóneme que es cierto que ya como que la suelte así, porque hay que entender, ¿cierto? Pero sí es el lugar del refugio. Mire, si usted hizo algo que no es, ¿para dónde va a agarrar? ¿Para el mundo? Hay que enderezarse. ¿Y a dónde va a coger fuerza para enderezarse? ¿En el mundo? Aquí, hermano. Usted no va a coger fuerza para enderezarse en la gallera, en la cancha de tejo, no. En la discoteca. Allá lo acaban de torcer. Tiene que venir y meterse entre sus hermanos y untarse de sus hermanos, porque ahí es donde usted toma fuerzas, no allá afuera. Pues la iglesia debe ser ese lugar de refugio, donde podemos hablar con Dios, donde podemos compartir, donde venimos y tomamos fuerza para seguir adelante en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, usted debe entender, usted debe asimilar, yo fui salvo para compartir
ese amor fraternal de Dios. Así como Dios me amó a mí, ahora yo debo amar y debo compartir ese amor fraternal de Dios. Usted debe proponérselo en su corazón. Usted debe proponerse no ser de los que carga, sino de los que trae soluciones. Usted sabe a dónde se va a parar. Eso yo no lo puedo decidir por usted. Pero usted debe decir, yo soy de los que pongo carga o soy de los que aporto soluciones a la obra de Dios. Eso es un desafío muy hermoso. Porque usted sabe que hay cristianos, la Biblia los llama débiles en la fe. Bueno, la Biblia habla de cristianos que cargan, pero la Biblia habla de cristianos que traen soluciones, que ayudan a extender la obra de Dios, que aman la obra del Señor. Usted verá a dónde se para. Pero qué bueno que nos paráramos en el terreno de los que están dispuestos a ayudar y a compartir de ese amor fraternal de Dios, pero de una manera no fingida, de corazón puro. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre sea la gloria. Bendito Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 2. Primera de Timoteo, capítulo 5, 2. El apóstol Pablo, enseñándole a un pastor joven que se llamaba Timoteo, le dice que él debería considerar a las mujeres mayores como si fueran sus madres y a las mujeres jóvenes como si fueran sus hermanas. Y luego dice, con toda pureza. Venga, ese consejo no solamente lo debería asimilar Timoteo como pastor, sino cualquier evangélico del mundo. Que aprendamos a ver a las personas mayores en las iglesias como si fueran nuestros padres, nuestras madres, y a las personas más jóvenes como si fueran nuestros hermanos y nuestras hermanas. Mire, si en la iglesia del Señor no encontramos gente que tenga un corazón limpio para aconsejar a alguien, entonces ¿a dónde? Ahora, yo sé que hay una realidad a la que hemos tenido que enfrentarnos las iglesias del mundo, y es el quebrantamiento de esto. Yo no le puedo tapar a usted el sol con un dedo y decir, no, esas cosas nunca han pasado, no diga eso. No, eso ha pasado. ¿Es triste y lastimoso? Sí, pero ha pasado, ha sucedido. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Que esto se ha quebrado. Y por eso hemos visto escándalos sexuales de pastores, de evangelistas, con miembros de sus iglesias. Pero el mandamiento de Dios es este. Pastor, ¿y ahí qué hacemos? Ellos le tendrán que dar cuenta a Dios. Usted y yo estamos desafiados es para vivir en santidad y en honestidad. Amén. Allá ellos. Voy a poner un ejemplo. ¿Usted ha conocido padres que son mala gente con sus hijos? Sí, ¿cierto? ¿Usted va a ser también mala gente con sus hijos que porque hay otro señor por allá, un vecino, que es mala gente con sus hijos? No. Muy bien. Hay evangélicos que han hecho cosas, hermanos, innombrables, que avergüenzan a Dios, al evangelio. Sí, pero ¿usted va a hacer lo mismo? Bueno. El ejemplo lo tenemos en la Biblia. Dios nos llama a vivir un cristianismo donde compartamos el amor fraternal no fingido. Muy bien, volvamos a Primera de Pedro capítulo 1. Ya vimos el versículo 22. Hay un propósito y es vamos a compartir ese amor fraternal. Alabado el nombre del Señor. Ahora, hemos sido salvos para que valoremos la palabra de Dios. Yo le decía, si no hay corazones íntegros para aconsejar, para hablar con alguien en la iglesia, pues estamos muertos. Y si la iglesia no valora la palabra de Dios, la Biblia, entonces ¿quién va a valorar la Biblia? ¿Quién va a valorar la palabra de Dios? Nosotros fuimos llamados, fuimos rescatados, fuimos salvos con el propósito de valorar la palabra de Dios. Y ahora le voy a decir por qué.
Pero el pueblo que está ahí en primera fila, amando y valorando la Escritura, tiene que ser la iglesia. A la iglesia se le conoció por un tiempo como el pueblo del libro. Somos el pueblo del libro, el pueblo de la palabra, el pueblo de la Biblia, de las Escrituras. Por eso, una de las cosas que usted debe hacer como cristiano es comenzar a adquirir una Biblia, tener su Biblia. Si no tiene mucho dinero, cómprense una económica. Pero qué bueno que usted aprenda a tener una Biblia buena. Mire, ¿cuánto invierte las personas en adquirir un celular? Esos son caros, esos celulares son carísimos, de esos de $1.000.000 para arriba. Así la persona viva en una casa, hermanos, de madera y teja de zinc y piso de barro, pero que cuando el celular le suene, salga una cosa que valga la pena. Sí, así aguante hambre todo el mes, pero mijo, celular para gomosear, para chicanear, dijo un pastor, que no puede faltar. Ahora, ¿cierto? Eso ya ni se sabe a dónde mirar para la foto, cámara por aquí, por acá, por allá. Y no estoy diciendo que sea malo. Allá usted si aguanta hambre para comprar un celular fino, usted verá. Yo no lo aguanto por usted. Pero a lo que le digo es que la persona va y se compra tremendo celular. La persona se invierte en accesorios, en las damas que compran bolsos, que porque ese bolso no sale con esos zapatos, entonces toca un bolso con zapatos y moñas y cierto, y va y no tengo nada, y el marido, ¿cómo que no tiene nada? Luego, ¿qué días no compró? Eso era para el otro zapato. Bueno, eso es valedero y son sus cosas. Pero cuando vaya a comprar una Biblia, compre también algo significativo. Qué bueno que usted pueda tener incluso varias Biblias. Una Biblia de estudio para mirar cositas que a veces no entienda. Pero vuelvo y le digo, la gente renueva el closet, renueva celular, renueva no sé cuántas cosas. Pero a veces se le da poca importancia a la Biblia. Comience adquiriendo una Biblia. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y mire lo que dice el versículo 23. Mire, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. O sea, hoy somos salvos. Hoy como cristianos evangélicos nos gozamos, pero todo esto tiene un fundamento y está en la palabra de Dios. Por eso la iglesia tiene que valorar la palabra de Dios. Y luego el texto dice que la palabra de Dios dice vive. La palabra de Dios es viva, hermano. O sea, la palabra de Dios es el único libro en el mundo que no es letra muerta. ¿Sabe por qué? Porque su autor está vivo y presente cada vez que uno la lee. O sea, por eso es que usted lee la Biblia y de repente un versículo como que le salta y le pega en el corazón y se le mete y lo cambia. ¿Sí? ¿Qué pasó con ese versículo? Sé como que en medio de todo lo que estaba leyendo, ese versículo es como si le saltara del texto y se le metiera a su corazón. Y usted lo entiende. Y usted ve la riqueza que tiene el texto, y usted ve la promesa, o usted ve el mandamiento, y eso le cambia a usted la forma de pensar, y usted dice, yo debo honrar más a Dios, yo debo ser más cuidadoso en mi comunión con Dios, yo debo hacer esto en mi casa. Pero ¿de dónde salió esto, hermano? De un versículo. Entonces, ¿qué sucedió con ese versículo? Ese versículo, como es parte de la Biblia y la palabra de Dios es viva, por eso ella realiza esa tarea. Mire, hay un versículo para nosotros los que ya estamos convertidos tan básico, Juan 3:16. Porque de tal manera, y usted de pronto lo lee y ya usted como que, no sé, lo ve como normal. Pero quiere que le cuente una cosa, ese versículo que para usted y para mí de repente ya es tan normal, ha sido leído
Hoy en algún lugar del mundo se le leyó a alguien ese versículo y lo tiró al piso y lo puso a llorar. Y dijo, ¿cómo así que Dios me ama? Y usted dice, no, pero yo eso lo sé hace tiempo. Pero usted. O sea, nosotros, como hemos sido alcanzados por la gracia, hemos sido bendecidos, uno siente que esa bendición es normal. Pero el que todavía no la tiene, cuando le llega, el impacto es impresionante. Alabado sea Dios. Eso es como cuando usted de repente se compró un colchón fino, y le recomiendo, cómprese un buen colchón. La mitad de la vida está en el colchón, ¿sí? Antes del celular fino, cómprese un buen colchón, ¿sí? Bueno, usted se compró un buen colchón que le valió, no sé, 2 millones, algo, y usted se acuesta y queda como que en las nubes. Y usted duerme un año, todo un año ahí, y de repente le tocó ir a otra parte, ¿cierto? Y allá en esa cama donde usted duerme, le tocó dormir en un colchón malandro, ese que le carga el puñal ahí, ese que tiene el chuzo ese, ¿cierto? Y usted, uy, ¿cierto? O le tocó en uno de esos que hermanos, que es como si fueran piedras, ¿cierto? Y usted, uy, ¿qué pasó? Y los de ahí se acuestan y, ¿cierto? Y usted, Dios mío, no me coge el sueño, ¿qué será? Pues la falta del colchón fino. Usted, como se acostumbró a dormir en ese colchón fino, usted da por sentado que todos duermen en colchón fino. Pero cuando usted deja el colchón fino y se acuesta en el colchoncito de bajo nivel, se acuerda que lo que tiene es una belleza. Pues nosotros en Cristo fuimos salvos. Dios nos quitó el cigarrillo, el trago, las peleas. Se ha vuelto parte de nuestra vida. Para nosotros es normal orar, venir a culto, que hablar en lenguas, que la gente sea sana, que ya no tomar, que guardar la quincena y comprar lo que usted necesita. Para usted se volvió normal. Pero para el que está todavía sin el Señor, ese texto que para nosotros es común y corriente, para ellos es lo más profundo que puede haber. Alabado sea Dios. La palabra de Dios vive. Ella es viva. Amén. Muy bien. Ahora, pero el texto también dice que permanece para siempre, o sea, es eterna. ¿Y por qué la Biblia es eterna? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios que emite esa palabra es eterno, pues sus palabras son igual a Él, eternas. Pueden coger todas las Biblias del mundo y quemarlas, y la Biblia sigue. Y sigue siendo, porque ella es la palabra eterna, porque viene de un Dios eterno. Ahora, esto también es poderoso, porque significa que lo que ella me registra funcionó hace 500 años y funciona hoy. O sea, la Biblia tiene principios. ¿Principios para qué? Para llevar una familia. La Biblia tiene principios para criar los hijos. La Biblia tiene principios para el empleado. La Biblia tiene principios para el patrón. La Biblia tiene principios para una nación. Si el hombre reflexiona y toma los principios que están en la Biblia, las cosas van a cambiar. Se lo aseguro. ¿Por qué? Porque la Biblia es eterna. Entonces, si funcionó hace no sé cuántos tiempos, hoy si la volvemos a poner por obra, sigue funcionando. Y lo mismo, si hace 300 años sacaron la Biblia y se olvidaron de los principios bíblicos, las cosas se fueron abajo. Y si hoy hacemos lo mismo, nos olvidamos de los principios bíblicos, pues vamos también a caer. Lo mismo que pasó con ellos. La Biblia es viva, pero la Biblia es eterna. Y eso es fascinante, porque entonces simplemente yo debo entender que anclado a estos principios, mi casa va a permanecer. Y la casa de mis hijos, si Cristo no ha venido, permanecerá si practican la palabra. Y los hijos de nuestros hijos. Y por eso era que el Señor le insistía a los judíos que le debían transmitir a los hijos de ellos
la Biblia. Le decía, y estas palabras las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dice, andando por el camino, cuando se acueste, cuando se levante, hábleles estas palabras. Y uno dice, ¿por qué? No era simplemente para que el mayor de la casa dijera, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y para que el otro dijera, Jehová, Jehová uno. No, es porque Dios sabe que en esos principios está el éxito, está la victoria, está la bendición. Entonces, ¿qué es lo que Dios tenía en su corazón? Que el primero fuera bendecido, pero que le transmitiera la bendición al que seguía, y ese al que seguía, y la cadena no se cortara. Necesitamos entender, en la Biblia está lo que necesitamos. Así de sencillo. Entonces, tenemos que valorar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella vive y porque ella es eterna. Ella permanece para siempre. Ahora, y esa palabra poderosa, lo que yo quiero es que usted entienda que la Biblia, la palabra de Dios, es igual de poderosa al dueño de ella, que es Dios. ¿Me hago entender? Dios es todopoderoso y su palabra es igual a Él, todopoderoso. Entonces, esa palabra de poder, esa palabra viva, esa palabra que es eterna, esa palabra que ha funcionado, funciona y seguirá funcionando, es la que a nosotros nos entregaron a través del Evangelio. Mire, por favor, lo que dice el versículo 25. Vea el 25. Sigue hablando de lo mismo. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, estamos diciendo que la palabra de Dios es una joya invaluable. Es una joya poderosísima, capaz de cambiar lo que sea. Que nada más es que le demos cabida a esos principios y, hermanos, lo más caótico se convierte en un paraíso. Pregúnteselo a El Salvador. Pero no al Salvador del mundo, al país que se llama El Salvador. Un país al revés, lleno de pandillas, lleno de delincuencia. Y llegó un personaje ahí y dijo, vamos a aplicar algunos principios de la Biblia. Y hoy es destino turístico. Donde no vivían ni los de allá mismo, hoy es un destino turístico. No sé, y Dios guarde que se vuelva a empeorar el día de mañana. Estoy hablando a hoy, a diciembre de 2023. Que mientras la gente vuelva el corazón a la Biblia, a los principios de la Biblia le cambia la vida a uno. Dios le cambia la vida a uno a través del poder de su palabra. Amén. Entonces, esa palabra fue la que se nos entregó a nosotros a través del Evangelio. O sea, usted tiene esa perla en sus manos. Por eso es que hay que amarla y valorarla. Por eso es que la iglesia tiene que valorar la Biblia, porque es que esta es la palabra viva y eterna de Dios, capaz de transformar y de cambiar lo que sea, lo que se le ponga por delante. Hermanos, la Biblia tiene el poder de cambiar y de transformar. Entonces somos nosotros los que debemos darle la importancia a las Escrituras. No podemos nosotros pretender que aquel que todavía no conoce le dé importancia a la Biblia. Él no conoce, ella no conoce. Es más, para ellos la Biblia es una locura. Ellos lo ven a usted con la Biblia y se volvió loco. No se preocupe, es normal que le van a decir eso porque ellos no entienden. Pero esta locura es muy buena. Una locura con sobriedad, con salud, con la quincena en el bolsillo, con los hijos en la casa. Déjeme quietico aquí, déjeme loco el resto de la vida. Si ser cuerdo es vivir en el pecado, es mejor ser loco. Amén, alabado el nombre del Señor. Por ahí hay una canción costeña que dice que el manicomio del cielo, algo así. Hermano, dejémonos aquí, quedémonos aquí en este loquero, que este es un loquero de los buenos. Alabado el nombre de nuestro Dios. Ahora, yo ya entiendo entonces el poder que hay en la palabra.
Por lo tanto, ahora yo necesito desear esa palabra de Dios. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 1. Vamos a leerlo. Yo lo que quiero es que usted comprenda, asimile, que el poder de Dios está impreso en su palabra, la Biblia. Que ahí encontramos los manantiales de bendición. Que ahí encontramos aún los mandamientos que nos van a resguardar de los problemas y de los dolores de cabeza. No lo vaya a hacer. ¿Quiere dolores de cabeza? Quebrante lo que dice la Biblia. No lo voy a hacer, pero se lo digo así como en una forma cómica. ¿Quiere dolores de cabeza? Quebrante lo que dice la Biblia. Y en unos 2 años me cuenta. Entonces uno como dice, no, ok, listo. Es mejor aquí, es mejor ahí, valorando la Biblia. Como la Biblia es poder, yo debo desearla. Por eso arranca diciendo, usted me dirá, pero esto no tiene nada que ver con la Biblia, con desear la Biblia. Ya le digo. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. ¿Esto qué significa? Que debemos entender que las cosas malas ya no sirven. Y que las cosas malas debemos desecharlas. ¿Qué fruto tuvimos de esto? Nada, dolores de cabeza. ¿Sabe a dónde va el que se dedica al pecado? Al infierno. ¿Quiere ir al infierno? No. Pero esto lo único que trajo fue destrucción. ¿Y qué nos está diciendo Dios? Hay un tesoro poderosísimo llamado la Biblia. ¿Qué hace usted con un tesoro llamado la Biblia, que es palabra viva y eterna, capaz de transformar lo que sea? ¿Qué hace usted viendo ese tesoro delante de sus ojos y estando anidando en su corazón estas cosas que lo único que traen son dolores de cabeza? Entonces Dios dice, vamos a barrer la casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Óigame, mire lo que está diciendo Dios, vamos a barrer la casa. Porque esto solo nos trajo dolores de cabeza y solo seguirá trayendo dolores de cabeza. Y cuidado, el peligro es que la salvación de las almas, porque la Biblia dice que allá no entra cosa inmunda ni que haga abominación delante de Dios. Aquí el asunto tampoco es solamente un problema terrenal, una bendición terrenal, sino tiene que ver con la eternidad. Usted y yo un día nos vamos a morir y vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Así de sencillo. Y a ese Dios no lo podemos engañar. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Cuando los ojos de Dios caen sobre nosotros, sobre nuestra humanidad, solo sus ojos desnudan lo que hay en nuestro corazón. Dios no necesita hablar nada. ¿Sabe? Yo me imagino el día del juicio, aquellos que no fueron salvos, Dios no les va a decir nada. Yo creo que con solo poner sus ojos sobre esa humanidad, el solo pecado que vive dentro grita. El Señor lo sabe todo. En su presencia todo está manifiesto. Esos pecados que cometimos y que los escondemos, el tiempo, los años no borran el pecado. Solo la sangre de Cristo cuando uno se arrepiente. Alabado sea Dios. No importa lo que usted haya hecho, pero si usted se arrepiente y se arrepiente de corazón, la sangre de Cristo lo limpia y ante los ojos de Dios ese pecado desaparece. Pero si usted no se arrepiente y no se humilla a Jesucristo, ese pecado estará vivo delante de Dios como si lo hubiera cometido hoy mismo. Porque ante Dios, como Él es eterno, ante Dios no hay ayer, ni hoy, ni mañana. Delante de los ojos de Dios todo es un eterno presente. Eso es bien profundo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Muy bien.
Dice el Señor, esto de nada sirve, vamos a barrer la casa. La malicia significa inclinación al pecado. Ay, tengo como ganas de un aguardientico. Mire, eso son malicias. Saque eso de su corazón, de su mente. Eso no sirve. El engaño, la hipocresía, la envidia. Resumámoslo, cosas malas. Vamos a barrer la casa. Estamos terminando el año. Qué bueno que un propósito fuera, Señor, voy a barrer mi casa espiritualmente. Me voy a poner a cuentas, Señor, delante de su presencia. Porque esto lo único que me trae es zozobra. Porque es que, escúcheme, los que ya conocemos la palabra, nosotros sabemos cuando estamos bien y cuando estamos mal, ¿o no es así? ¿O eso me pasa solamente a mí? ¡Ja! Uno ya sabe. Y uno dice, Dios mío, deje de sacudir la mano y muévase más bien a barrer la casa. Alabado sea Dios para siempre. No le demos chance al pecado. Eso lo único que nos hace es daño, mis amados hermanos. Vamos a barrer nuestra casa. Vamos a desechar, a renunciar eso que nos sirve. No se deje atar por un pecado. Oiga, el diablo es padre de mentira. El diablo le dice, sin fornicación no vive. ¿Cómo que no? Sin adulterio no vive. ¿Cómo que no? Ay, es que yo dejé de tomarme. Deje de cuentos. Cuando mi papá era inconverso, si no era el guarapo fuerte no le quitaba la sed, supuestamente. ¿Y cuánto lleva de evangélico y ahora? Y se le quita la sed con cualquier otra cosa. Hermano, el diablo es padre de mentira. Ay, es que si yo no me he visto toda mostrona, como que me muero. Al contrario, eso la lleva a la muerte. Alabado sea Cristo. Eso no sirve, hermanos, hermanas. Ay, es que esa música, eso no sirve. Eso es destrucción. Ay, es que si no es, bueno, yo ni conozco cantantes. Hace mucho tiempo que el Señor a mí me rescató, igual nunca me gustó la música, yo ni sé de eso, pero bueno, el cantante que sea, ay, que es que esa música me sacude hasta el hígado. Sí, no. Mire, su música es alabanza para Dios. Eso ya ni que llegó diciembre con sus... No. Usted ponga alabanzas. Ahí los ritmos que quieran alabanzas, ponga alabanzas. Limpie su celular, sus USB y ponga adoración, alabanzas. Límpiese. Sigamos leyendo ahora el versículo 2. Vamos a sacar eso que no sirve y vamos a desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Esa leche espiritual es la palabra de Dios. Pero dice que esa palabra que es viva y que es eterna y que puede cambiarlo todo, debe ser deseada. Y ponele la similitud, como un niño recién nacido busca la leche materna. Increíble, un bebé, como él no puede hablar, pero se hace sentir a los gritos cuando tiene hambre. Le dan la lechecita, todo funciona bien. Él se desespera porque quiere comer. ¿Por qué? Porque es un organismo vivo, es un ser vivo que por inercia pide comida. Si usted es salvo, si usted ahora de verdad nació de nuevo, por inercia usted pide comida. Y esa comida que usted pide no es papa y yuca, no, es Biblia. Es leche, pero espiritual, llamada Biblia. Ahora sí entiende por qué usted le surgían tantas ganas como de aprender cosas de la Biblia, porque usted nació de nuevo. Y usted necesita comida para estar vivo.
La iglesia tiene que desear la Biblia. Cuando se desea la Biblia, entonces uno dice, volvamos al uno desea Biblia, uno dice, ¿para qué esto? Ay, que salió el cuentachistes más grosero y va a ser un show. A mí no me interesa eso. Yo quiero leerme un pasaje de la Biblia, no oír un señor diciendo un poco de groserías. Amén. Mire, cuando yo entiendo, cuando ahora yo deseo leche, usted debe desear la Biblia. Amén. Usted debe, mira al que tiene a su lado, dígale, debe desear la Biblia. Diga que tiene eso, debe desear la Biblia. Amén. La palabra, desearla como un niño. Recuerde, imagínese al niño que pide a gritos porque quiere leche, quiere comer. Desee la palabra. A los paseos no se le olvide que esta también va. Echan la pantaloneta de baño y la Biblia se quedó en la casa. Ay, se me quedó la Biblia. No, cargue su Biblia. Usted es el pueblo del libro, amén. Usted es el pueblo de la Biblia. No le espera venirse para la iglesia con la Biblia. Uno cuando está recién convertido, mete la Biblia. Bueno, aquí como es en lo frío, debajo del brazo. ¿Para dónde va? Ah, para arriba. A los vecinos ahí que lo han visto toda la vida. ¿Cierto? Y cuando llega a la puerta de la iglesia, mire, y si no hay algún conocido, pega el vuelo y ya dentro de la iglesia, ahora, aleluya, gloria a Dios, poder en Jesús. Bueno, pero luego entendemos que no nos podemos avergonzar del Señor ni de su palabra. Entonces, ya. ¿Y para dónde va? Para culto. Ah, sí. ¿De verdad? Sí, vamos. Con razón que Dios no lo había vuelto a ver en la tienda. Y no comprando papa y cebolla, ¿no? Un día de estos voy. Ese ya, y pierde usted el temor. Ya pierde el temor. Deseamos. Mire, cuando la gente desea la Biblia, no se introduce en cualquier templo, porque hoy de muchos templos ha desaparecido la enseñanza de la Biblia. Hay que hacer iglesia en casa, enviar el reporte, hay que hacer obreros, hay que conocer palabra. Qué bueno ver cómo ingresen grupos al seminario bíblico. Y es que me voy a volver... No, ¿quién le dijo a usted que el seminario, que el conocer la Biblia es para pastores? Eso es para todo el mundo. ¿Por qué razón hay tanta secta? Porque las iglesias, la gente que va a las iglesias no conoce la Biblia. Y como no conocen la Biblia, pues aparece un... que tráigame la casa. Van y se la llevan. Ah, bueno. ¿Por qué? Por no conocer la Biblia. Es tan culpable el mentiroso que predica eso como el que escucha, por no prestarle atención a la Biblia. Yo no sé quién será más culpable, pero a mi juicio, el que va y les hace caso a ellos. ¿Por qué? Por la pereza de no estudiar la Biblia. Ah, pero es que me armaron primero un show, claro. Por eso la iglesia no es un lugar para hacer shows, sino para adorar a Dios y aprender la palabra. Tenemos que desear esa leche espiritual. Hay que desear la Biblia. Alabado sea Dios. A su nombre sea la gloria. Terminemos. Porque solamente a través de la Biblia vamos a crecer. Si usted le da lugar a la Biblia, usted va a crecer espiritualmente, de lo contrario no. Y vamos a concluir con el versículo 3. Mire, esto solo es posible para el que en realidad ha nacido de nuevo. Si para usted
una enseñanza como esta, como que ni le va ni le viene, de pronto usted no ha nacido de nuevo. Pero el que siente el impacto en el corazón y dice, Dios, gracias, pero también ayúdame a ser fiel o a arreglar el camino, es porque en realidad ha gustado la benignidad del Señor, es porque en realidad ha sido salvo por el poder de Dios. ¿Sabe que en las iglesias hay gente que asiste, pero no es salva? Por eso sus vidas nunca cambian. Por eso sus vidas nunca son transformadas. Por eso, aunque escuchan y escuchan y escuchan mensajes, nunca cambian. Porque no han nacido de nuevo. Entonces a ellos esto en realidad ni les interesa mucho, ni lo comprenden. Explíqueme por qué una persona que sabe que esto es pecado y lo pisa y vuelve y lo pisa y vuelve y lo pisa y vuelve y lo pisa. Y no se inmuta, sigue lo mismo. Pero él dijo, no, es que con Dios no vale lo que se dice, vale lo que se hace, mi hermano. Y perdóname, pero yo hace mucho tiempo dejé de escuchar palabra y comencé a observar acciones. Pastor, yo quiero ministerio. Listo, no le digo más nada, vamos a ver qué demuestra. No, es que eso a esa hora es muy tarde. Ok, tranquilo, no se preocupe. Usted me está hablando con sus acciones. Usted le habla a Dios con sus acciones. Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si hemos gustado la benignidad del Señor, hermanos, entendemos que hemos sido salvos con un propósito: compartir del amor de Dios, valorar la palabra y desear la buena palabra de Dios.